concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Buenas y santas noches. ¿Cómo andan ustedes? Bendecidos y listos y dispuestos a recibir más bendiciones. Vas a ver que el Señor tiene bendiciones especiales y específicas para cada uno de nosotros. ¿Usted qué bendición especial y específica quisiera recibir hoy? Yo lo invito a que se reúna como con 2 o 3. Busque que sean buenos socios y dice, vea, ayúdeme a pedirle hoy al Señor esto, ¿ya? Porque si 2 o más se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre en mi nombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Él nos escucha, Él lo hace. A ver, reúnase allí con su hermano y pónganse de acuerdo. ¿Listos? ¿Ya se pusieron de acuerdo o apenas está empezando el chisme? Pues los invito a que hagamos un acto de fe en la presencia del Señor. ¿Está el Señor con nosotros? Amén, claro que sí. Nos reunimos pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, gracias. Al caer de la tarde, al terminar de este día, nos dejamos sorprender por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón. Venimos ante ti con cantos, con salmos, con himnos inspirados para alabarte y bendecirte, para darte gracias por la vida, por la salud, por todos los bienes materiales y espirituales que nos regalas, por invitarnos hoy aquí a recibir más y más de tus bendiciones, por regalarnos a tu Hijo Jesús y de nuevo decirnos, este es mi Hijo amado, escuchable. Gracias, gracias. Bendito sea, Señor. Alabado sea. Recibe el honor, la gloria, la alabanza y la bendición. Bendito sea, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí.
precioso, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. venimos ante ti, Señor, al caer de la noche, a entregarte nuestra vida. Colocamos ante ti las luchas, los cansancios, las realidades de todos y cada uno de nosotros, nuestras ocupaciones y nuestras preocupaciones. Hoy sabemos, Señor, que tus brazos están como siempre abiertos para recibirnos y que de nuevo nos dices a cada uno al corazón: vengan a mí los cargados, los agobiados, que yo les daré descanso. Colocamos delante de ti lo que nos carga, colocamos delante de ti nuestros agobios, colocamos delante de ti nuestros temores, nuestras luchas, nuestras enfermedades, nuestro pecado. Y venimos delante de ti. Te decimos con Pedro y la iglesia: ¿a quién iremos si solo tú tienes la palabra de vida eterna? Y con la certeza de que una sola palabra tuya basta para sanarnos, recibimos pues tu bendición y convertimos nuestra vida en lo que tú quieres, alabanza de tu gloria. Bendito seas, alabado seas, gloria, gloria, alabanzas al Padre por su Hijo Jesús y en el Espíritu Santo. Lo quiero invitar a alabar al Señor. Bendito seas, gloria, 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 alabanzas a ti, el que era, el que es y el que vendrá. A ti, el Padre misericordioso, tierno y compasivo, por tu Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, bendito seas, bendito seas. Y queremos pedir una nueva efusión de tu Espíritu Santo. Dígale usted: ven, ven, Espíritu de Dios, ven, Maestro interior, ven, dulce huésped del alma, ven, fuego y fuerza de Dios, ven, ven en ayuda de nuestra debilidad. Dígale usted: ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ven, 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 Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. ven, ven, ven. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, ven, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Pedimos, Padre Santo, en nombre de tu Hijo, una efusión especial de tu Espíritu para todos y cada uno de nosotros hoy, para nuestras familias, para nuestros seres queridos. Nos ponemos de acuerdo, como tú dijiste,
para pedir esa gracia especial. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestras comunidades. Piense usted en sus comunidades, en sus hermanos de comunidad, por todas las distintas realidades y por toda la escuela. Señor, te pedimos una unción especial mañana en el Congreso que comienza sus actividades también en Miami. Bendícelo, Señor. Y por todas las otras realidades y por todas las otras actividades que tú nos estás convocando para este mes de las Sagradas Escrituras. Úngenos con tu Espíritu. Abre el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y danos, Señor, por intercesión de María la Madre, las actitudes y sentimientos que tú quieres de nosotros los discípulos, para que como ella, ante tu palabra y ante la acción del Espíritu, siempre digamos y hagamos: he aquí la esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A sus sitios. Vamos a continuar con nuestro camino, que eso es lo que hacemos, porque por lo demás se hace camino al andarlo. ¿Ah? ¿Cuándo se hace camino? Pues al andarlo. Y hemos comenzado, como saben, después de las fiestas de la Pascua que tienen su culmen en Pentecostés, y después de todo ese ciclo litúrgico de la primera parte del año, en este tiempo que llamamos ordinario, la mayor parte de los domingos del tiempo ordinario, hemos comenzado siguiendo la liturgia de la iglesia a hacer ese camino a Jerusalén. ¿Se acuerdan que el domingo 13º, ese domingo 13º, la iglesia nos invitó a iniciar el camino a Jerusalén? ¿Se acuerdan? Y que hemos estado jalonados por la liturgia dominical, ciclo C, haciendo el camino. Llegamos hoy a prepararnos para el domingo 24 de este tiempo ordinario, de 34 domingos que son los que concluyen esta segunda parte del tiempo ordinario y con los que se acaba el año litúrgico. Como ven, ya cada vez estamos más cerca del final del año. Los textos que el Evangelio nos proponen para este domingo son simplemente espectaculares. Como ustedes saben, ¿se acuerdan hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos la última vez? ¿Se acuerdan? Hasta el final del capítulo 14. ¿Se acuerdan? Hasta el final del capítulo 14. Por lo tanto, vamos a empezar hoy, ¿qué? El capítulo 15. El capítulo 15. El capítulo 15, que es un capítulo propio de San Lucas, aun cuando hay algunas partes que tienen semejanza en otro evangelio, en el evangelio particularmente de San Mateo, donde hay una cierta referencia al buen pastor. La manera como Lucas nos presenta y nos organizó este capítulo 15 es muy propia y nos va a presentar unos pasajes y unas parábolas muy de él que no vamos a encontrar pues sino en este evangelio. Y es interesante que nos lo presente en el centro del camino. Hemos comenzado el camino, como ya dijimos, capítulo 9, verso 51. Ya estamos en el 15 y vamos hasta el final del 19, donde llegará a Jerusalén. Y aquí en el centro, a nosotros los discípulos, los seguidores del Señor, a los que ha venido enseñando sobre aspectos muy concretos de la vida, que nuestra relación con el dinero, que las luchas por el poder,
que la cuestión de los afectos, que no tener miedo ante la persecución y toda una cantidad de realidades que nosotros cotidianamente vivimos como discípulo. Yo digo que el camino es como que el Señor va apretando las tuercas. Usted no se va dando cuenta que uno con el tiempo se va desajustando. A usted también le pasa, ¿o no? Uno con el tiempo se va desajustando, como esos carros viejos o como esas realidades se va como desajustando. Pues en este tiempo del camino, ¿qué es lo que hace el Señor? Apretar, ajustar, ajustar. Y en medio del camino nos presenta las parábolas de la misericordia. A partir de un conflicto que fue uno de los tantos conflictos que rodearon la vida de Jesús. A partir de uno de los conflictos que rodearon la vida de Jesús, nos va a presentar el Señor, y a través del Evangelio de Lucas, uno de los rasgos fundamentales de lo que significa ser discípulo y sin el cual no podemos ser discípulos de Jesús y no podemos avanzar en el camino. ¿Qué? Comprender la misericordia, comprender a qué Dios seguimos, comprender quién es el Dios verdadero. Y ahí nos vamos a centrar hoy. Comienza el tema, capítulo 15, verso 1 y 2, diciendo: todos los recaudadores de impuesto y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Estos dos versículos son el contexto fundamental para comprender las tres parábolas de la misericordia. ¿Cuáles son las tres parábolas de la misericordia? Díganme. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Ah? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La moneda, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero inclusive sabe que mejor lo llamamos, y vamos a ver que lo que quiere notar es revelar quién es Dios. Y entonces por eso nos va a mostrar pues para perdidos, eso es lo único que hay, no hay lo que mide. Pero lo que nos va a revelar y por lo cual es evangelio es el Padre misericordioso, el Padre bueno. Entonces también nos va a mostrar el buen pastor, y a través de los rasgos de esa buena mujer en búsqueda de, entonces una cosa es desde los perdidos, una cosa es desde los perdidos. ¿Cuáles son los perdidos? La oveja, la moneda y el hijo. Y otra cosa es desde el que los busca. Es desde el que los busca. Ya le digo, para perdidos, ahí está. Pero lo que va a ser novedoso es aquellos que lo buscan, que lo encuentran y que producen la nueva realidad de encontrar a los perdidos. Entonces por eso tendríamos que hablar de el buen pastor, la buena mujer y el buen padre, el Padre misericordioso. Pues bien, esas tres parábolas, para comprenderlas mejor, hay que ubicarlas en el contexto, y el contexto nos está dado por estos dos primeros versículos. Dos primeros versículos que nos manifiestan, les decía, uno de los conflictos que atravesaron la vida de Jesús. La vida de Jesús en realidad estuvo atravesada de conflictos. Que eso nos sirva de consuelo. Que eso nos sirva de consuelo. La vida suya ha sido muy traumática, muy atravesada de conflictos, de dificultades, de pronto no tantos como los que merece, pero cuando le llegan a uno, uno se siente morir, uno siente que hasta ahí llegó, uno siente que no tiene fuerzas, uno siente que, es más, ahí es donde uno canta pulmón herido, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. En fin, y lo que sigue,
Entonces, qué interesante saber que la vida de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, estuvo atravesada de conflictos. Desde que nació, vea el chisme que le inventaron a la mamá. Y si se descuida, la matan a pedradas. No solo se le dañaba el matrimonio, sino que la mataban a pedradas. Desde los primeros días y meses, persiguiéndolo para matarlo, persiguiendo al niño para matarlo. Después de migrante forzoso, tuvo que emigrar a un país extraño. En fin, y así su vida, y ni seguida su vida pública, pero ¿quién es este? ¿Y este que se las da? Este que es un loco, este es que un aparecido, este es que un endemoniado. Hasta el final, el terrible escándalo que los recoge y los resume todos. ¿Cuál? El escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz. Y uno de los escándalos históricos que más impactó y que fue haciendo mella con todo ese otro montón de escándalos alrededor de la persona de Jesús fue su actitud ante los pecadores. La actitud de Jesús ante los pecadores fue un terrible contraste, un golpe a la cara de la religiosidad y los religiosos de Israel. Fue un golpe a la cara, repito, a la religiosidad y los religiosos de Israel. Los grandes maestros de Israel, los sumos sacerdotes, la secta más practicante y dominante, los fariseos, y la misma secta de los esenios, eran estrictos hasta el extremo, guardando el celo de Dios, guardando la religión y las religiosidades con todos los pecadores. Los excluían de la sinagoga, excluían el trato cotidiano con ellos. Ni siquiera el saludo, mucho menos el comer con ellos, la comunión de mesa. ¿Por qué? Porque para ellos era muy claro que el contacto con esas personas que ya eran como paganos los hacían impuros litúrgicamente y ya no podían acceder a las prácticas normales religiosas. Por eso, cuando ven a Jesús en su actitud clara, contrastante, inclusive con la del mismo Juan Bautista y con toda la religiosidad oficial de la actitud de Jesús con los pecadores, se quedan pasmados. Lógico, los pecadores públicos, pecadores que era evidente en el público su pecado, y los recaudadores de impuestos y todo lo general, y simplemente detrás de esas dos categorías como que quiere resumir todo el tipo de pecadores públicos manifiestos, se acercaban con agrado a Jesús para oírle, se acercaban a él para oírle. Pero ¿qué hacían los fariseos y los maestros de la ley? ¿Qué hacían? Diga. Murmuren. Ustedes saben, a ver, ¿qué es murmurar? Murmuren ahí ustedes que para eso lo hacen bien. ¿Qué es murmurar? Cuente a ver qué es murmurar. ¿Usted se acuerda cuál es uno de los grandes pecados terribles del pueblo de Israel por el desierto mientras van hacia la tierra prometida? Murmurar. A toda hora murmuraban contra Moisés y contra Dios. Pero siquiera eso no pasaba sino en ese tiempo. Pues ¿será que algo también nos toca a nosotros? Deje así. Ese es el contexto de estas parábolas. Y entonces oiga cómo responde Jesús. Y de una vez aprendamos. Mire. Uno es torpe y cuando ocurren cosas de conflictos y eso así, se pone a pelear. ¿Ya? Entra en la confrontación. ¿Qué hace Jesús? Les cuenta 3 cuentos. Les cuenta unos cuentos, les cuenta unas parábolas. Y la parábola tiene ese poder
de dejar que el otro haga sus procesos de comprensión, de penetrar, de cambio de la mentalidad, de descubrir las paradojas, de descubrir lo distinto del ser y el actuar de Dios a nuestra manera de ser y de actuar. Y entonces, no ha sido simplemente con las palabras, con el discurso de Jesús, ya que no comprendieron ni por la enseñanza, ni por la práctica, el testimonio de la vida de Jesús. Jesús les coloca estas parábolas. Jesús les coloca estas parábolas. Escuche. Y qué bueno que uno aprendiera en medio para tantos conflictos. A veces nuestras discusiones y nuestros conflictos pretendemos solucionarlos muy racionalmente, muy lógico, racional, y tiene un problema que precisamente la mayoría de conflictos, los que están en conflicto y en pelea, cada uno se escudan en una racionalidad propia, amañada, conforme a su ideología, conforme a sus intereses, conforme a su visión. Por eso no ven sino eso y por eso no actúan sino así. Así el de este lado y así el de este otro. Y cuando comienza la interacción, entonces simplemente es confrontación. Fíjese lo que Jesús hace. Plantea un modelo distinto. ¿Por qué? Porque a él no le interesa la confrontación, ni que sigamos en la oscuridad, sino que busca nuestro cambio y nuestra salvación. ¿Se comprende? Y entonces fíjense lo que comienza a decir. Entonces él les contó, les refirió esta parábola, diciéndoles: ¿qué hombre de vosotros les tira el trompo? Resuelvan ustedes. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras esta perdida hasta encontrarla? Y al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Parte de una parábola muy cercana a la existencia de ellos. ¿A quién no se le ha perdido algo? Algo valioso, algo importante. Aquí parte de la imagen de un pastor. Por cierto, los pastores no eran los mejor vistos. Muchas veces los rabinos criticaban a los pastores y los ponían al lado de los que juegan dados, de los usureros, de los impuros y de todo eso. No tenían muy buena fama, entre otra cosa porque dicen que hasta pasaban las ovejas a los prados de los otros, que por un montón de cosas no eran los que mejor fama tenían. Interesante, y Jesús coloca estos ejemplos. Mire, está comparando a Dios con un pastor. También desde el Antiguo Testamento se hablaba de los pastores como los jefes. Acuérdese de Ezequiel 34. Y el Señor, por ejemplo, en San Juan, entonces habla: yo soy el buen pastor, y nos habla de todo esto. Y aquí nos tira la pelota y dice: mire, si alguien tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿qué hace? Al caer de la tarde entonces las cuenta, como acostumbraban contarlas, antes de ya encerrarlas allá en el redil, o ya después de encerradas. ¿Qué pasó? Me falta una. Y entonces dice: ¿y quién no deja las 99? ¿O quién se va a poner a decir: bueno, 99, se perdió un 1%, eso no vale la pena, un 1%. No. ¿Quién no las deja y va a buscarla? Y va a buscar la oveja perdida. Detrás de eso hay un montón de enseñanzas, desde la vida práctica. A Dios le interesa cada uno, no los 100, sino cada uno con sus cadaunadas. Cada rato el Evangelio enfatiza eso del valor de cada uno, no del número, sino de cada uno. Y Dios hace por cada uno cosas maravillosas. Cuando uno vuelve a leer el Evangelio y se da cuenta el tiempo que Jesús le dedica a la samaritana,
el tiempo que Jesús le dedica a Nicodemo, el tiempo que Jesús le dedica a cada uno con sus cadaunadas. Es la manera como Dios trabaja, es uno de los rasgos propios de Dios. No es simplemente por masas, no es simplemente por multitudes, sino que para Él seguimos siendo cada uno y se va a buscar la oveja perdida. Las ovejas, ese tipo de animal gregario, que entonces precisamente se mueve en manada y se van moviendo en manada buscando los prados, los mejores prados o el agua. Acuérdense el Salmo del Buen Pastor, que también está en el trasfondo. Cuando una se queda, generalmente se queda una loleando. ¿Qué es lo que se queda haciendo? Loleando, se queda por ahí mirando algo en una vitrina, mirando un vestido, cómo me quedará ese moñito, cómo me quedará tal cosa. En fin, se quedan loleando por allá. Entonces, cuando viene a darse cuenta, las otras ya no se ven. Las otras ya no están en el horizonte, y en medio de los montes o en medio inclusive del desierto y las dunas del desierto. Mateo habla de montes, Lucas habla de desierto. Entonces, en medio de eso, detrás de una planicie, entonces viene una montañita, y después de esa montañita, a los 10, 15 minutos, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y tienen un problema, que el miedo las paraliza. Entonces se quedan paralizadas. Entonces no atinan a saber por dónde ir, ni siquiera tienen el olfato de los perros u otros animales como para siga la huella. No, se quedan paralizadas del miedo y comienzan a balar. Y entonces, al comenzar a balar, ¿qué piensan? ¿Que las otras se van a devolver por ella? No, al empezar a balar, lo único que hacen es llamar los animales depredadores, avisándoles: aquí está el almuerzo, se les va a enfriar. Y entonces, si no va el pastor por ellas, y literalmente cuando la encuentra, no puede empezar a decirle: pista, siga pues, esta atolondrada, venga. No, todavía está paralizada. ¿Sabe qué tiene que hacer? Las toma de las patas y la tiene que cargar. Esa es la imagen que hay detrás de esto. Y entonces va a haber elementos muy bonitos. Por ejemplo, el Señor poco a poco nos va a ir revelando que en definitiva, ¿quién es el que está actuando? ¿Quién es el que está detrás de esto? El mismo Dios, buen pastor, que a la que se pierde, vale para Él. Y Él la busca, y es el Señor el que toma la iniciativa. Y ustedes van a comenzar a ver que este capítulo 15 hasta uno pudiera llamarlo el de la alegría. ¿Cómo así? Es reiterativo las expresiones de la alegría, así como podemos llamarlo el perdido o los perdidos y los que los buscan y el encuentro. Fíjense ustedes cómo comienza a resaltar y dice: al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y vecinos diciéndoles: alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Entonces dice, parábola: de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando en la misma vieja pelea, Jesús les decía: pues que aquí no los que necesitan médico, no los enfermos? Y entonces cuando el Señor llega y sana, y no nos vamos a alegrar. Reiterativamente era ese el problema en Israel, porque el que pecaba entonces ya lo excluían y ya lo condenaban prácticamente. Sigue diciendo la parábola, segunda parábola, la moneda perdida. Aquí les traje, aquí está alguna de ustedes buscándola, ¿ya? La oveja perdida y el encuentro. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla?
Y cuando le encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. ¿Qué es lo más importante o lo que más duro les ha dado a ustedes en la vida que se les haya perdido alguna vez? ¿Qué se les ha perdido alguna vez? Cuente a ver. ¿Se perdió? ¿Dónde? En Roma. ¿Y con quién estaba? ¿Con quién estaba? ¿Conmigo? ¿Conmigo? Y yo iba ahí. Pero estaba conmigo, no. No, si hubiera estado conmigo, todavía estaba por allá. Y se perdió como 2 horas en Roma. ¿Y detrás de qué vitrina se quedó loleando? ¿No? Se quedó loleando en la Capilla Sistina. Ajá. Muy bien. ¿Y usted qué? ¿No aprovechó? Muy bien. Preocupada. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se les ha perdido? ¿Quién se perdió? Aleja. ¿Y cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía Aleja? ¿Cuánto? 7. ¿Y en dónde se perdió? ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo la encontraron? ¿Ah? No me va a contar, no me cuente pues. ¿Ah? Y ustedes están seguros que sí encontraron la misma. Es que yo estoy dudando. Sí sería la misma la que encontraron, ¿no? Yo creo que trajeron otra. ¿Ah? Ya. Sí. ¿Verdad? Les dije que era otra distinta. ¿Ah? Si se le pierde a uno una mascota, se le pierde a uno una mascota. ¿Se te perdió tu hijo mayor? En el Éxito. Pero ese aparece. Clarita, y a ver cómo es la cosa suya. Usted no se perdió, sino que el que se perdió fue Juan David, fue el que se perdió. ¿Y dónde? ¿Cómo fue? En Estados Unidos, en el Sogras. ¿Ah? En Estados Unidos, en el Sogras. ¿Y qué edad tenías? 9. ¿Ah? En un país distinto. El Sogras, algunos lo conocerá, que es un centro comercial inmenso. En un país, en una situación, en un estado distinto, con distinto idioma, y allá, y el Juan David gritando desesperado por su oveja perdida, y siquiera la encontró, si no, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos tenemos experiencias de pérdidas, y muchas veces, gracias a Dios, de encuentro. A veces hay pérdidas que todavía no hay encuentros, y es terrible. Entonces, con las personas desaparecidas, es uno de los dramas más terribles que se puede vivir. Porque todavía con los difuntos, lógico, es una pérdida, pero entonces se puede hacer el duelo. O, como dicen algunas señoras, ya por fin sé dónde está mi marido. Descansa él. Y yo también, por fin sé dónde está. Ya. Pero estas situaciones de pérdidas, fíjese, marcan muchas veces la vida. Es más, la vida de cada uno, pérdidas afectivas, pérdidas económicas, pérdidas laborales, pérdida de fama. La pérdida de la fama, de la dignidad, cuando se deshonra a la gente,
cuando se deshonra a la gente y se convierten en escarnio público y sacan y dicen de ellos lo que sea, a veces diciendo correctamente y tantas veces diciendo falsedades. Fíjese, las pérdidas de todo eso son situaciones terribles, son situaciones terribles. Pues ¿sabe qué nos está diciendo el Evangelio? Que Dios ha tenido una terrible pérdida. Que Dios ha tenido terribles pérdidas. ¿Quiénes? Nosotros los seres humanos. Y que ante esa pérdida, ¿qué? Él está buscando. Él está buscando. Y que por eso es el motivo de su alegría. El motivo de su alegría, el motivo de la alegría de Dios es el encontrarnos de nuevo. Y que obvio, entonces uno se alegra cuando encuentra a la que ya consideraba perdida. Y entonces los otros, no es que los otros están, y entonces no te vas a alegrar por las 99, sino por no, pues que ustedes también, claro, ustedes son motivo de mi alegría, pero había que alegrarse y es lo que les está tratando de decir a los maestros de la ley. Sobre cada una de estas cosas pudiéramos detenernos mucho, sobre cada una de estas parábolas, y ahí se nos iría el tiempo. Pero yo quiero llegar rápido a la parábola más hermosa de las Sagradas Escrituras. La parábola que más revela el corazón de Dios, el ser de Dios. Y entonces Jesús dice, les decía, un hombre tenía 2 hijos. Entonces ya no es una oveja, ya no es un dinero, aún con todo lo significativo del dinero, que era pues parte de la dote de la mujer casada y con toda la importancia que podía tener, sino que ahora es un hombre que tiene 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Este texto, que sin duda ha impactado la humanidad desde que Jesús lo proclamó, y que inclusive aun cuando se perdieran tantas páginas de la Sagrada Escritura y del mismo Evangelio, si solamente quedara esta, nos permite penetrar el misterio de Dios. Ha sido inclusive a través del arte y de muy distintas formas traída a lo largo de la historia, porque ha impactado esa historia. Yo he preparado para ustedes una selección artística especial hoy como un regalo por el mes de la Biblia. Bartolomé Esteban Murillo, este gran pintor, cuando vuelvan al Museo del Prado allá en Madrid, entonces van a ver algunas de estas imágenes. Aquí está el padre repartiendo la parte de la herencia. Y es tremendo, pues sí se podía en casos extraordinarios repartir la herencia. No se ve casi. ¿Quién los manda a estar por allá tan lejos? Bueno, pero en honor al arte, en honor al arte mermaré la luz. Ahora sí se ve. Si desde donde están no se ve, debe ser que no se ve, entonces háganse aquí. Entonces, en casos extraordinarios se podía repartir la herencia, pero nunca el padre cedía el fideicomiso de la parte de la herencia que repartía, la administración y las ganancias de los bienes. Entonces se le podía decir, listo, a usted le toca esto y a usted esto. Por cierto, al hijo mayor le tocaba siempre la doble porción. Doble parte le tocaba al hijo mayor, y a través de eso se trataba de conservar tanto la riqueza de la familia como el hijo mayor era el que quedaba al frente como cabeza del hogar, custodiando en vez del padre cuando moría, custodiando pues el clan o el grupo familiar. El hijo pide la herencia
Y por lo demás es tremendo porque ya lo que está expresando es que lo único que le interesa del Padre son sus bienes y de alguna manera lo está decretando muerto en vida. Y lo tremendo de esta parábola es que en definitiva retrata la situación nuestra, la situación de la humanidad, la situación de Adán y Eva, la situación de lo humano, que lo que nos interesa es las bendiciones y los bienes de Dios, y que nos los dé para gastarlos, para vivirlos, aún para usufructuarlos. Y lo terrible, llega un momento en que en vida lo decretamos muertos, no nos interesa. Es famosa las obras que alrededor de Nietzsche, el gran filósofo alemán, comenzaron a hablar de la muerte de Dios. El hombre que quiere matar a Dios. Y tantos filósofos, teólogos que expresaron lo que vive el ser humano, que piensa que para que el hombre viva y tenga de verdadera libertad y plenitud, tiene que acabar con Dios. Es de alguna forma la concreción del Edipo, ese drama que ya se cantaba desde la antigüedad, ese problema del humano adolescente que piensa que para realizarse a sí mismo y para sentarse en sus posibilidades tiene que acabar con su padre para él poder vivir, para él poder reinar. Eso es lo que en definitiva hemos hecho los seres humanos. Torpemente hemos creído que para ser libres, que para ser felices, que para realizarnos hemos de acabar con Dios, hemos de acabar con nuestro Padre. Es el mismo problema de Adán y Eva. Es la misma sospecha que le introdujo ya el Satán desde el principio. No es que Dios sea bueno, no es que Dios quiera lo mejor para ustedes, no es que tal cosa, sino que tergiversa. No, es que si ustedes hacen lo contrario, lo distinto van a ser dioses, van a ser verdaderamente Dios. Terrible problema que está expresado aquí. Terrible problema que viven, por ejemplo, de una manera especial muchos adolescentes. ¿Aquí hay algún adolescente? Allí al menos hay dos que reconocen. Ustedes no adolecen de nada. ¿Ustedes adolecen de algo o no? ¿O ya están plenos y realizados? Tantas veces el adolescente en búsqueda de su yo, de encontrarse, de su libertad y de sus capacidades, la primera tendencia pendular es acabar con su padre-madre, es acabar con la cultura, es acabar con su nido. Por eso se convierten en carne de cañón de todo tipo de ideologías destructivas, que mal canalizan esa reacción violenta de autoafirmación, negando de dónde vienen, para ponerlos en lucha contra todo un montón de situaciones. Pues esa está viviendo el joven. Pidió su herencia, pero no solo eso, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre repartió los bienes. No solo eso, sino que no muchos días después, o sea, pocos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, a un país lejano. Entonces ya rompe definitivamente y ahora sí ha decretado la muerte de su padre. Y decretando la muerte de su padre, la deshonra además de la familia y todas las demás cosas, rompe definitivamente. Comienzan a impactar varias cosas. El silencio del padre. Comienza a impactar el silencio del padre. Comienza a impactar una cosa que, muy distinto a las imaginerías de nuestras creencias, de nuestra adolescencia,
que pensamos que para ser libres hay que acabar con el Padre, hay que negar al Padre, hay que tomar lo que podamos e irnos. Muy distinto, Él es el Dios de la libertad, el Dios de la libertad. Tremendo, casi que uno pudiera pensar, pero este papá, ¿qué pues? Pero este no dice ni mu, y este, en vez de ponerlo en cintura, en vez de obligar tal cosa, en vez de hacer ni siquiera sus derechos, ni siquiera está cuidando el patrimonio de él y de la familia y del futuro. Es un padre que respeta absolutamente nuestra libertad. Pero ustedes ya saben que el mal uso de la libertad lo que produce es esclavitud. ¿Cómo se llama el mal uso de la libertad? Esclavitud. El mal uso de nuestra libertad, de nuestras decisiones, lo que produce es esclavitud. Y se fue lejos a un país distante. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Les sigo presentando obras maestras del arte. De nuevo Bartolomé Esteban Murillo. Y entonces va mostrando escena tras escena la situación, la disipación del hijo pródigo. La verdad es esa, que el mal uso de nuestra libertad lo que nos va haciendo es esclavo, como muy bien dice el Señor, es que el que peca es esclavo de su pecado. Y entonces desperdició pues allí sus bienes viviendo como un libertino. Otra obra famosa del arte universal, Palma el joven, las diversiones del hijo pródigo. Entonces nos representa también esta escena. Estaba por decidir si traer algunas de las fotos de ustedes o una obra de arte, y entonces me decidí por esta. ¿Qué sigue diciendo el texto? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella región y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Usted cree que alguna vez había trabajado en su vida ese mugre? Aquí Durero, Alberto Durero, entonces nos representa en esta imagen la situación del hijo pródigo. El texto, narrado magistralmente, Charles Dickens, uno de los grandes escritores, hablaba de que esto es uno de los textos más maravillosos y mejor contados a lo largo de toda la historia. Entonces el texto nos va diciendo, y todo un montón de cosas que dice y otro montón de cosas que sugiere, es que este muchacho, habiendo desperdiciado todo, ahora en medio de esta gran hambre, entonces rompiendo paso a paso con su padre, con sus tradiciones, con su cultura, ahora llega a estar en la concepción judía lo más distante y lo más deshumanizante, cayó lo más bajo que pudiera ser. Recuerden ustedes que en el pensamiento judío los cerdos son animales impuros. Y entonces no solo está prohibido comer carne de cerdo, sino que está prohibido el contacto con ellos. Ahora peor, trabajar con cerdos, pero además de eso peor, ni siquiera son suyos. Es esclavo de un pagano, es trabajador de un pagano, lo ha perdido todo. Es trabajador de un pagano. Fíjese a dónde lo han llevado el mal uso de su libertad. ¿A dónde quedó? ¿A dónde quedaron esos supuestos sueños de grandeza donde le daba muerte a Dios para él proclamase Dios? ¿Dónde ha llegado Adán? Y a partir de ahora, entonces podemos comenzar a decir que comienza el viaje de retorno de Adán, que Adán vuelve a su casa. Cuando yo pienso en esta parábola, no se me olvida que cuando los hijos eran pequeños, antes de dormirse,
Yo acostumbraba a contarles pasajes de las Escrituras para ir poco a poco que conocieran la palabra del Señor, pues parábolas o las vidas de alguno o algo así. Y nunca se me olvida que muchas veces Juan David, entonces después de tantas veces de contar muchas, y entonces comenzaba a decir: papi, contame otra vez la del niño que se fue de la casa, contame otra vez esa. Y yo creo que esa es la que nos tienen que contar a cada instante, porque cada vez que se cuenta recordamos nuestra historia, recordamos la vida de cada uno de nosotros. Por eso esta palabra es tan terrible y por eso llega tan hondo a cada persona a lo largo de la historia, porque es que sabe que están hablando de sí mismo, de cada uno de nosotros, del mal uso de nuestras libertades, del haber roto con nuestra fuente y raíces, nuestro Padre, y de todo lo que ha ido pasando y la desgracia en la que hemos caído. Y uno queda casi que traumado cuando comienza a conversar con la gente y descubre que las raíces más profundas de la vida de la gente está en esa experiencia frustrada, rota, herida con sus padres, con su padre o con su madre, que allí surge la raíz del problema. Las raíces de tantos problemas psicológicos, las raíces de la autoestima, las raíces de sentirse siempre en el lugar equivocado, las raíces de no tener posibilidad de grandes sueños y grandes proyectos porque no tienen raíces, raigambre, ¿ya? Porque se sienten inseguros, porque la mayoría de las veces están comprando afecto, comprando aceptación, comprando piso y no lo logran porque en definitiva sus relaciones con su padre, con su madre, con sus raíces no son claras. En definitiva está contando el drama humano de la orfandad, de la lejanía de la fuente de nuestro ser, de la lejanía de Dios. Esta imagen preciosísima, por cierto, de otro autor, John McCallan, entonces habla de el hijo pródigo. Ahí quizás alcanzan a ver algo de los cerdos, algo de la situación terrible del muchacho, una obra preciosa. Y entonces dice que en medio pues ya de su hambre deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces es como un doble sentido, o sea que en definitiva había llegado tan bajo que estaba peor que la condición de un cerdo, peor que la condición de estos animales absolutamente impuros y lejanos de la dignidad humana. Y lógico, un hambre es muy dura, ¿cierto? Un hambre es muy dura. Pero qué interesante que esas situaciones de crisis tantas veces nos hacen volver a la realidad, tomar algo de elementos de la realidad, tomar elementos de la realidad. Es que en definitiva el problema del ser humano es estar ajeno a sí mismo, alienado, enajenado. Pues ahora, ante esta situación de crisis extrema, comienza a decir que el muchacho entró en sí mismo, volviendo sobre sí. Una mejor traducción sería entrando en sí mismo. Y si entró en sí mismo, ¿dónde estaba? Fuera de sí, enajenado, ajeno a sí mismo. No es tan fácil entrar en sí mismo. No es fácil entrar en sí mismo. Uno se mantiene fuera de sí. Uno se mantiene distraído, ocupado, preocupado, dormido, apelotardado, tirado hacia afuera, sorteando elementos de la sobrevivencia.
Vea en medio de nuestra sociedad moderna, una sociedad que pudiéramos llamar de la distracción y una sociedad que tendríamos que llamar de lo superficial, de lo superficial. Una sociedad donde no se resiste unos 10, 15 minutos de silencio, de interiorización, no se resiste. No, una sociedad donde inclusive con la manipulación de la mercadotecnia y unida a la psicología, entonces todas estas nuevas generaciones, si no es distracción, no pueden estar. Inclusive lo espiritual y religioso lo han convertido en show. Lo han convertido en show. Y entonces tiene que ser que pase tantas imágenes cada tantos segundos. Tiene que ser que haya el cambio de música, de sonidos, de impacto, de esto. ¿Para qué? Para poder estar entretenidos. ¿Por qué? Porque no logran estar consigo mismo. No, porque es que eso me aburre. Porque es que la misa aburre. Porque es que la palabra de Dios aburre. Porque es que la reflexión aburre. Porque es que yo me aburro. Que no es capaz de estar consigo mismo. Pero peor es que cuando llegan a estar consigo mismo, sobre todo a partir de los grandes dramas, pérdidas, un hambre bien berraca, allá a punto de morirse de hambre, ya, cuando llegan a estar consigo mismo, pueden caer en la depresión. Y es que volver sobre sí mismo sin la segunda opción, la casa del Padre, sin el recuerdo de la casa del Padre, entrar en sí mismo sin el recuerdo a la casa del Padre puede ser fatal. Porque no le queda a uno más cuando entra a sí mismo al confrontar su límite y su miseria, no queda sino la depresión y el suicidio o el inventarse una careta de prepotencia, soberbia, orgullo, que por lo demás es la muestra de que todavía, como dicen, no ha tocado fondo, que todavía le hace falta comer mucha algarroba. Le hace falta comer mucha algarroba. Y entonces uno los ve cuesta abajo en su rodada, y todavía con una soberbia, con una prepotencia, con determinado tipo de cosas. Pero entró en sí mismo el muchacho y se acordó de la casa del Padre. Y el acordarse de la casa del Padre es lo que nos salva. El acordarnos de la casa del Padre es lo que nos salva. Porque entonces recordar, volver a pasar por el corazón. Volvemos a pasar por nuestro corazón que nuestra condición, que nuestra dignidad, que para lo que hemos sido hechos, es muy distinto de esto. Es muy distinto de esta situación a la que nos ha llevado la consecuencia de nuestras malas decisiones. Me levantaré e iré a mi Padre. Al acordarse de la casa del Padre, se acordó que aún los jornaleros, ni siquiera los empleados, ni siquiera los siervos y los esclavos, que tenían ciertas seguridades, sino que el que tenía trabajo para un día, un jornalero, de las cosas que a mí me han impactado en los países supuestamente desarrollados o desarrollados en unos aspectos y atrasados en otros, es cuando he pasado a veces temprano por unas estaciones de servicios y por determinados tipos de sitios y yo veo cantidad de hombres ahí. Entonces como 40, 50, en otros 100, en otros 200, ahí parados. ¿Qué hace esta gente ahí, hombre, a las 6 de la mañana? ¿Qué hace esa gente ahí? Esperando que alguien les venga a dar trabajo para el día, para un jornal. Y entonces eso van pasando
las camionetas, 10, y que se pelean ahí por subirse, 10, ya listo, arranca, 5, y todos peleando por un jornal. Y entonces este muchacho dice, saber que en la casa de mi padre aún el jornalero tiene con qué vivir y me va mejor que a mí. Todavía se acuerda que es hijo, padre, pero vive las consecuencias de la pérdida y la ruptura y del haber condenado a muerte en vida a su padre. Y resuelve, me levantaré e iré a mi padre. Y por cierto que va preparando de una vez el discurso. Yo le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. De una vez se va preparando. Miren, estos pasos del retorno a la casa del Padre que todos debemos hacer no son fáciles. ¿Cuál es el primer paso? Entró en sí mismo. ¿Cuál es el segundo paso? Acordarse de por qué y para dónde volver. La casa del Padre primero, entrar en sí mismo. Segundo, acordarse de la casa del Padre, hacer comparación con lo que hemos llegado a vivir. Y tercero, me levantaré. Y es tan difícil. Yo me imagino a este muchacho pensando, ¿qué irá a decir mi papá? ¿Qué irá a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir mi hermanito? Yo me acuerdo cómo es mi hermanito. ¿Qué van a decir mis amiguitos? Ahora que ya no tengo nada y que vuelvo derrotado después de que tantos de ellos se gastaron y malgastaron conmigo las cosas. ¿Qué van a decir en el pueblo? ¿Qué van a decir los piadosos? ¿Qué van a decir las viejas vecinas? ¿Qué van a decir? Mire, y es una de las cosas maravillosas de cómo el Padre lo va a proteger de su vergüenza, de su deshonra y de su dignidad maltrecha. De cómo el Padre lo va a proteger de todo eso. Se va a poner como escudo, ya lo vamos a ver. Lo cierto es que el muchacho preparó todo y se levantó. Ahí vemos otra de las obras de Bartolomé Esteban Murillo, el hijo pródigo abandonado en la situación de abandono, que como las otras está en el Museo del Prado en Madrid. En esta preciosa obra de Pompeo Batoni, entonces dice, entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y es tremendo, porque dice muy claramente, cuando todavía estaba lejos. Es que el muchacho se había ido, es que Adán se ha ido de la casa del Padre, del paraíso y del jardín del Padre, pero el Padre nunca se ha ido de él, siempre está cercano a nosotros. El texto no nos describe el drama del Padre en la espera, la desazón del Padre por lo que haya podido pasar por sus hijos, el drama del duelo. El texto no nos describe la cruz del Padre. El texto no nos describe la cruz del Padre, pero ahí va a estar crucificado entre dos hijos. Entre dos hijos. Pues bien, lo cierto es que lo vio a lo lejos. Es el Padre el que ve al Hijo, es el Padre el que ve al Hijo cuando todavía está lejos. Así como nos ha visto a cada uno de nosotros cuando todavía está lejos. Y entonces dice que lo vio y conmovido corre a su encuentro. Y entonces utiliza aquí la expresión compadecido. Aquí esta versión tradujo conmovido, habría que traducir literalmente compadecido. La expresión griega es splagnisomai, de splagno, las entrañas. Lo que también en hebreo es rajamín, las entrañas. O sea, el sitio donde surge la vida,
Eso es lo que se conduele, se duele con, eso es lo que se mueven las entrañas. Desde que uno tiene un hijo, nunca va a dejar de ser padre o madre. Hay muchas situaciones en la vida que uno puede dejar de ser. Inclusive entonces llegan a decir, es mi ex esposa, ex esposo, ¿ya? Es mi ex compañero de trabajo, es mi ex empleo, es mi ex. Inclusive puede ser que usted hasta una pasión que haya alimentado como la pasión por un equipo, entonces se vaya haciendo el bobo a punto de que ese equipo no sirve para nada y ya es su ex y de pronto hasta se cambia. Claro que hay unos que cambian más fácil de esposa que de equipo y entonces le siguen siendo más fiel al equipo. Pero hay unas realidades que nunca dejarán de ser. Es que fulano de tal no es mi ex hijo, ni yo soy mi ex papá de fulano de tal. Siempre seremos. El cordón umbilical con Dios nunca se puede romper. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y aun cuando el Hijo decretó muerto al Padre, el Padre sabe que su Hijo nunca muere, siempre está presente para Él. ¿Y qué hace? Conmovido en sus entrañas, corre. Y para explicar este verbo misericordia o compasión, que como también se puede traducir misericordia, cordis, poner el corazón en la miseria, utiliza 14 verbos, alrededor de 14 verbos de qué es la compasión. La compasión no es simplemente una creencia, no es simplemente un sentimiento, son las acciones. Son las acciones del corazón conmovido, de las entrañas que se mueven. ¿Y qué es lo que la mueven? La miseria del ser amado. ¿Qué es lo que la mueve? La miseria del ser amado es lo que la mueve. Y entonces dice que su padre lo vio, ¿ah? Y compadecido corrió. Ya era una cosa horrible que un padre corriera, que un anciano corriera. Hasta el día de hoy veo una persona anciana corriendo por ahí. Pues, ¿y a este qué le pasó? ¿A este qué le pasó? De pronto alguna cosa, un mal bien horrible, una cosa así. O si está tan presuroso, pues, hermano, no alcanza usted en 80 años, ahora piensa en este último suspiro. ¿Ah? Entonces era forma de perder la dignidad y es él el que corre. Ese atolondrado de joven, no dice que era muy atlético, ahora no tenía ni fuerzas ni ánimos para correr. Es el padre el que corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. Antes de que el muchacho siquiera comenzara a decir algo. Ese encuentro ha sido representado por el arte, por obras famosas. Quizás la más conocida en nuestros ambientes es la de Rembrandt, El retorno del hijo pródigo de Rembrandt, que está en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, y entonces de la que se han escrito también algunos libros muy preciosos, y en la que se comienza a destacar elementos muy interesantes. El muchacho, por ejemplo, tuso y prácticamente calvo, más representando un feto que está volviendo a nacer de las entrañas del padre-madre. Las manos de unas manos como de hombre y otras manos como de mujer, porque precisamente la descripción de este Padre, la descripción de este Dios se sale de todo canon. Y saben que es que estamos precisamente un texto que es de los que más revela el ser de Dios. De los que más revela el ser de Dios. Bien dice el prólogo de San Juan que a Dios nadie lo ha visto. Que entonces aún cuando sea la misma revelación, la misma revelación, por ejemplo en Abraham, en Moisés y todo eso, a través de ellos nos ha venido la ley,
pero esa gracia y esa verdad, ese conocer el profundo de Dios nos ha venido solo a través de Jesucristo, que como dice ese prólogo de San Juan, es el exegésato. Utiliza esa expresión exegésato, de donde viene exégesis, el que conoce, el que interpreta, el que penetra el ser de Dios. Y aquí nos lo está revelando. Es absolutamente salvador conocer el ser de Dios. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has y a quien has enviado a tu Hijo Jesucristo. Y es la perdición, es la condenación el no conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando no lo conocemos, fabricamos imágenes incorrectas, o sea, ídolos, dioses falsos, como los que tantas veces hemos fabricado sobre Dios. Un Dios vengativo, un Dios justiciero, un Dios que si de pronto por fin este mugre a punto del hambre y sufrimiento le da por venir, ahora sí, ya era hora. Un Dios dispuesto a vengarse, un Dios dispuesto a cobrar todo, un Dios dispuesto a hacer quién sabe qué montón de cosas. Esto es que no mande a cerrar la puerta y a darle la espalda definitivamente. ¿Qué imágenes tan limitadas tenemos sobre Dios? Y cuando nosotros en un texto como este, de nuevo la palabra de Dios, nos coloca que lo leamos, a que lo oremos, a que lo meditamos, a que lo creamos, el Señor nos está invitando a penetrar el ser de Dios, a penetrar el ser de Dios, que se alegra conmigo, que se alegra porque vuelvo. Y fíjense que inclusive el joven comienza a decirle al padre: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Inclusive hay una visión que dice: trátame como uno de tus jornaleros, tal cosa. Pues resulta que este muchacho todavía, desde su orgullo, desde su miseria, ustedes saben por qué volvió. No volvió porque pensara que pobrecito mi papá, que voy a pedir perdón, que voy a hacer. No, volvió porque es que un hambre es muy berrionda. Volvió porque es que aquí al menos un jornalero le va mejor. Y comienza a disculparse, pero fíjese que ya ha pasado todo aquello de que lo vio, que se conmovió, que corrió, que lo abrazó, que lo besó, y entonces comienza a dar su discursito y no lo deja terminar. Por cierto, hay varias cosas. Una, desde parte del muchacho, y en la torpeza del ser humano, al menos ya reconoce su pecado, pero cree soberbiamente que tiene la dignidad de darse la autopenitencia. Él mismo pone su penitencia. Y qué duro es que el hombre caiga en manos del hombre. Porque resulta que todos nuestros latigazos y todas nuestras supuestas penitencias nunca son las penitencias o lo que Dios espera y quiere de nosotros. Hay tanta gente que precisamente se vive autodestruyendo como consecuencia de su pecado. La psicología habla de las tendencias de tánatos o tendencia de muerte. Y cómo se va dando en la gente y en las comunidades, en las familias, a consecuencia de su mal proceder, como tendencias de autodestrucción, como tendencias de no amor, como tendencias de acabar consigo mismo, de negarse el éxito, de negarse la felicidad. Hay una cantidad de cosas tremendas que ocurren en el corazón de cada uno de nosotros. De un lado, por las acusaciones de los de afuera, peor cuando son acusaciones de aquellos que debían darnos la vida, padre, madre, amigos, hermanos. Pero tremendo cuando las acusaciones, condenación, no solamente son de ellos, tantas veces sin sentido, sino cuando es desde nuestra propia conciencia. Pero resulta que el Señor lo dice claramente, por eso
en una de las cartas de San Juan, aunque tu conciencia te condene, tienes que saber que hay alguien más grande que tu conciencia. Tu conciencia no es Dios. No es Dios el Satán que te acusa. No es Dios los demás que te acusan. Y no es Dios, inclusive aunque a tu conciencia te denuncie y es verdad lo que te está diciendo, no es Dios tu conciencia y tú no eres el juez último para determinar lo que te debe ocurrir. Porque finalmente uno termina autoflagelándose y autocondenándose y autodestruyéndose. Y entonces esos rasgos de la soberbia del joven que pretende colocar su propia penitencia, el Padre es muy distinto. Dios es tan distinto de como lo soñamos. Dios es tan distinto de como lo proyectamos. Los hombres proyectamos sobre Dios nuestras carencias, nuestras imágenes y nuestras torpezas, tanto que por allá un famoso filósofo, Feuerbach, un filósofo alemán del que tomó tanto Marx, decía, no es que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza, sino que los hombres crearon a los dioses a imagen y semejanza de sus limitaciones y sus torpezas. Pero qué distinto es el Dios verdadero, el Padre de Jesucristo, nuestro Padre, que lo que tiene es los brazos abiertos para acogernos a cada uno. Brazos abiertos que siguen abiertos en su Hijo Jesucristo y que por eso está crucificado. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Le manda a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa, el mejor vestido. Es precioso eso del mejor vestido, porque es que en la antigüedad había un vestido de fiesta por excelencia, no como ustedes que tienen como 20 vestidos de fiesta y cada vez que llega un cumpleaños, un matrimonio o algo, entonces abren el closet de par en par y para eso que no tengo nada que ponerme. Es que con este ya fui a tal, es que este ya me lo conocen, es que no había sino uno. Y el Padre nunca lo había botado. El Padre conservaba el vestido y el puesto del Hijo. Y entonces ese revestido de la vida nueva y de la gracia, ese revestido de la gracia que trae el Mesías. ¿Quiénes son esos que están de pie delante del trono de Dios y del Cordero? Los que han lavado su vestidura, pues es Él el que me ha lavado y entonces es el Hijo el que se ha dejado lavar y entonces póngale el anillo, que usted sabe que eran las formas de las posesiones, cuando firmaban con autoridad sobre los tratos, contratos y demás, entonces era con el anillo que indicaba que tenía la autoridad y que podía dominar. De nuevo a ese que malgastó la herencia, ahora se le regalan los bienes del Padre. Y desde unas sandalias, solamente el libre tenía entonces esas sandalias y el poder de caminar con las sandalias dentro de su casa, es tu casa. Traigan el ternero cebado y mátenlo. 3 veces va a hablar del ternero cebado. Traigan el ternero cebado y mátenlo y comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado y comenzó la fiesta. De eso se trata, de la fiesta que Dios ha preparado para nosotros. Un Dios que prepara la vida como una fiesta y que quiere recibirnos como tal. Esta imagen que ustedes la conocen y es tan popular también es de Bartolomé Esteban Murillo, el regreso del hijo pródigo. Y esta otra imagen que si nunca la habían visto del arte moderno, el hijo pródigo, Giorgio de Chirico. Muchachos, y solo nos queda faltando la última parte. Pero para la última parte los necesito atentos, mis queridos hermanos fariseos. Mis queridos hermanos fariseos, ya será la próxima vez que hablemos de qué significa el hijo mayor y cómo nosotros quizás hoy seguimos siendo el hijo mayor y cómo reaccionamos. Yo los quiero invitar a que nos pongamos de pies. Pensaba traerles hoy una canción
pero como muchos de ustedes son de las nuevas generaciones, no se las traje. De un amigo que murió aquí en el aeropuerto de Medellín y que su obra más preciosa para mí es volver. Porque volver, ¿por qué? Porque aun cuando nosotros porque aun cuando nosotros la interpretemos con algún tipo de sentido, cada uno desde sus experiencias, cada uno desde sus sueños y su pasado, siempre lo que estamos añorando es volver a la casa del Padre. Sí, Padre, volvemos a ti. Me levantaré e iré a mi Padre. Y más allá de nuestros temores, de nuestras autocondenaciones, de nuestros malos recuerdos y pecado, de nuestro malgastar la vida, sabemos que tus brazos abiertos nos esperan, que ya nos ves aunque todavía no te veamos, que ya corres hacia nuestro encuentro aun cuando nuestro andar es cada vez más lento, que no te detiene ni nuestra miseria, ni nuestro pecado, ni nuestro hedor de pecado donde hemos vivido o muerto. Señor, sabemos que tus besos, que tu abrazo, que tus lágrimas, Señor, nos lavan y que estás dispuesto lavándonos a darnos el vestido de la vida, de la fiesta nueva, de la vida nueva. La libertad de los hijos de Dios, nuevas sandalias, y de nuevo nos dirás: todo lo mío es tuyo. Entra y pasa, comamos y celebremos, que así he soñado y mi Padre todavía trabaja para que nuestra vida sea la fiesta que Él ha preparado para nosotros. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte, Abba. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y comenzaron la fiesta. Que el Señor los bendiga.